En una habitación, una tenue luz iluminaba débilmente a 7 personas que yacían desorientadas en el suelo. Al despertar, se encontraron en un lugar desconocido, sin idea alguna de cómo habían llegado allí. La atmósfera estaba cargada de preocupación y miedo palpable en los rostros confundidos de cada uno. Entre ellos se encontraba Sara, una joven valiente pero reservada, Tomás, un hombre mayor con aspecto autoritario, Julia, una chica nerviosa pero astuta, Roberto, un atleta seguro de sí mismo, Camila, una estudiante tímida y observadora, Lucas, un creativo artista algo excéntrico, y Marcos, un empleado serio y analítico. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra de la habitación desconocida, notaron un mensaje escrito ominosamente en la pared: a cada hora el doppelganger cobrará una víctima. Si quieres sobrevivir, descubre quién es. El misterioso mensaje envió escalofríos por la espina dorsal de todos los presentes. Tomás, con mano temblorosa, fue quien leyó en voz alta para el grupo. Un silencio pesado cayó sobre ellos mientras intentaban comprender el significado detrás del enigmático aviso. El silencio fue interrumpido al escuchar el sonido de un reloj que marcaba las 11:15. Entre murmullos nerviosos y miradas inquietas, comenzaron a debatir posibles teorías sobre quién o qué era ese doppelganger mencionado en el aterrador mensaje. Al cabo de un rato, Julia propone que deberían presentarse, lo cual cada uno lo hizo de manera cautelosa. El reloj de la habitación marcaba el paso inexorable del tiempo, y a medida que se acercaba la hora designada en el mensaje en la pared, la ansiedad entre los presentes crecía. Todos miraban al reloj, contando los segundos que restaban para que el temido doppelganger hiciera su aparición. Algunos decían que todo eso tenía que ser una broma de cámara escondida. Cuando el reloj dio la señal de que había pasado una hora exacta desde que despertaron en aquel desconocido lugar, las luces parpadearon un instante antes de apagarse por completo. Un silencio tenso se instaló en la habitación mientras todos buscaban desesperadamente sus teléfonos para intentar iluminar lo suficiente y afrontar lo que vendría a continuación. De repente, comenzaron a escucharse ruidos horripilantes, como si algo escalofriante se moviera por las sombras. El sonido de pasos arrastrándose lentamente hacia ellos, hizo que los corazones latieran con fuerza en los pechos de cada persona presente. Y entonces, un grito ensordecedor cortó el aire. Era una voz conocida pidiendo ayuda desesperadamente. Sara gritó con horror al reconocer la voz como perteneciente a Camila. Sin pensarlo 2 veces, todos intentaron utilizar sus teléfonos para iluminar y correr hacia donde provenían los lamentos angustiados. Pero algo parecía interferir con sus intentos. Cada vez que alguien lograba encender su luz improvisada, algo misterioso parecía tirarlo al suelo con violencia. La sensación de impotencia y terror se apoderó del grupo mientras seguían escuchando los gritos desgarradores de Camila, resonando en toda la habitación. Los brutales sonidos continuaban intercalándose, con súplicas incomprensibles hasta que finalmente, un silencio opresivo cayó sobre ellos. En medio de esa oscuridad implacable y silenciosa surgieron voces desconocidas murmurando palabras indescifrables. La presencia invisible del doppelganger continuaba haciendo su macabra danza mientras acechaba cada uno de los rincones oscuros donde se escondían sus víctimas potenciales. Las líneas entre realidad e ilusión comenzaban a difuminarse, mientras el peligro acechante les recordaba cruelmente que estaban atrapados en un juego letal contra una fuerza desconocida e incontrolable. Cuando la agonía del silencio se volvió insoportable, un susurro tenue y escalofriante se apoderó de la habitación. Era como si el mal mismo hubiera tomado forma en aquel murmullo enigmático que helaba los huesos. Y entonces, pasado lo que pareció una eternidad, las luces parpadearon intermitentemente antes de encenderse por completo. El brillo repentino inundó la sala con una luz fría y despiadada, revelando una escena macabra y perturbadora.
Frente a ellos estaba extendido el cuerpo retorcido y mutilado de Camila, su rostro contorsionado por el terror eterno impreso en sus rasgos. Los chillidos horrorizados llenaron el aire mientras los presentes se aferraban a cualquier atisbo de racionalidad que les quedara. Algunos no pudieron contenerse y gritaron desgarradoramente al presenciar aquella visión monstruosa frente a ellos. Otros lloraban en silencio mientras los sentimientos de angustia e impotencia los envolvían como un manto oscuro. Las expresiones de sorpresa mutaron rápidamente en gestos horrorizados. Algunos cerraron los ojos con fuerza buscando negar lo que tenían delante, otros retrocedieron temerosos o miraban fijamente sin poder apartar la vista del espantoso espectáculo. «Dios mío. Es horroroso», exclamó Julia con voz entrecortada, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. El resto del grupo permanecía atónito ante aquella pesadilla hecha realidad. Todos sabían que estaban atrapados en un juego mortal sin salida aparente. La escena macabra expuesta frente a ellos no era simplemente una representación visual del terror, era la prueba más escalofriante de que algo mucho más siniestro y oscuro estaba ocurriendo entre las sombras desconocidas. Y así contemplaron esa escena horripilante durante unos momentos eternos hasta finalmente. Con el paso de los minutos, la atmósfera en la habitación se tornaba cada vez más asfixiante y cargada de tensión. Los sobrevivientes, atrapados en medio de aquel horror inexplicable, comenzaban a sentir cómo la desesperación se infiltraba en sus mentes y corazones. Las discusiones estallaron entre ellos mientras intentaban encontrar una explicación lógica a lo sucedido. Algunos acusaban a otros con miradas llenas de desconfianza, sembrando la semilla del miedo y la paranoia entre el grupo. Las voces elevadas resonaban por el espacio cerrado, saturando el aire con un halo de agresividad latente. Julia se adelantó hacia Lucas con gesto desafiante: «Tú tienes que saber algo. No puedes negar tu conexión con todo esto». Su voz temblaba ligeramente bajo una capa de furia contenida mientras señalaba acusadoramente al joven, cegada por el miedo quería alguna respuesta, pero ninguno en la habitación podía decir algo que la complaciera. Lucas respondió airadamente: «Estás loca si crees que tengo algo que ver con esto. Espero que entiendas que estamos todos juntos en esta pesadilla». Su rostro reflejaba tanto desconcierto como miedo ante las acusaciones sin fundamento. Mientras tanto, Roberto permanecía callado en un rincón oscuro observando fijamente a los demás con ojos inescrutables. Sus silenciosos movimientos aumentaban las sospechas sobre su papel en aquel macabro juego del destino. La angustia compartida por todos había tejido un velo invisible entre ellos, insinuando dudas sobre quién podía ser el próximo objetivo siniestro del acechante peligro desconocido. Cada tic-tac del reloj resonaba ominosamente como un recordatorio implacable del tiempo marchito y cruel que no parecía detenerse ante sus súplicas mudas. Y así transcurrieron los momentos previos al siguiente ciclo horario marcado por el viento helado que penetraba sus almas atormentadas. El tiempo parecía detenerse mientras el reloj marcaba los últimos segundos antes de la siguiente hora. El ambiente en la habitación se volvió aún más tenso, las respiraciones entrecortadas y los latidos del corazón resonaban como un coro desesperado en aquella penumbra claustrofóbica. De repente, un fuerte estruendo resonó en la habitación, provocando gritos de terror entre los sobrevivientes. Las sombras se alargaron de forma ominosa mientras las luces parpadeaban frenéticamente antes de apagarse por completo, sumiendo a todos en una oscuridad profunda y angustiosa. Los gritos se multiplicaron, voces desgarradoras rompieron el silencio con pedidos desesperados para que todos mantuvieran distancia. La paranoia y el miedo alcanzaron su punto álgido cuando una figura pálida y deformada emergió de entre las sombras. Julia, Tomás y Roberto retrocedieron horrorizados al ver la presencia grotesca acercándose lentamente hacia ellos. Los ojos vacíos brillaban con una luz siniestra que parecía devorar toda esperanza dejando solo un abismo de terror detrás. Sara,
Lucas y Marcos corrían intentando refugiarse, pero no había ningún lugar donde hacerlo. Sin previo aviso, la figura extendió sus brazos retorcidos hacia adelante con garras afiladas dispuestas a arrebatar cualquier atisbo de salvación que pudiera quedar. Un chillido agudo perforó el aire cargado mientras uno a uno los sobrevivientes caían presa del destino implacable que les aguardaba en esa funesta encrucijada. El silencio cayó pesadamente sobre la escena macabra tan rápido como había llegado aquel ser de pesadilla, dejando solo ruinas siniestras y cuerpos inertes como testigos mudos del mal acechante que aún persistía en aquella maldita habitación. Y así fue como otra hora terminó su ciclo infernal dentro de la habitación mortal donde cada paso podía llevarlos más cerca de su perdición final. Las luces parpadeaban intermitentemente antes de finalmente inundar la habitación con su resplandor cegador. Los sobrevivientes parpadeaban, aún aturdidos por la escena macabra que habían presenciado segundos atrás. El horror se reflejaba en sus rostros mientras miraban a su alrededor, buscando respuestas que parecían escurrirse entre las sombras. Fue entonces cuando uno de ellos soltó un grito ahogado de terror al descubrir el cuerpo inerte de Marcos tendido en el suelo, sus ojos vidriosos fijos en la nada. Los otros se agolparon a su alrededor, palideciendo ante la imagen grotesca y siniestra que tenían frente a ellos. Sara sintió una oleada de náuseas invadirla y no pudo contenerse más, un torrente de vómito salió disparado de sus entrañas mientras el hedor ácido llenaba el aire ya enrarecido por el miedo palpable que los envolvía. La desesperación se apoderó del grupo, cada uno acusándose mutuamente con miradas cargadas de sospecha y terror. Fue entonces cuando Roberto notó algo extraño. Uno de ellos tenía la ropa manchada con fluidos oscuros pegajosos, sangre. Señaló a Lucas y todos los demás voltearon a mirarlo. Las acusaciones empezaron a llover sobre él como una lluvia ácida, «¿Eres tú? ¿Fuiste tú quien hizo esto?», gritaba Sara, señalándolo con dedos temblorosos impregnados por la paranoia colectiva que había germinado en aquel rincón infernal. El hombre intentó defenderse, balbuceando explicaciones entrecortadas. Tratando en vano de despejar las dudas sembradas en las mentes perturbadas por el horror. Pero era demasiado tarde. Un frenesí psicótico se apoderó del grupo cuando entre todos decidieron tomar justicia por mano propia. La lucha fue feroz e intensa, golpes, arañazos, gritos desgarradores resonaban en esa cámara mortuoria donde solo quedaba espacio para el caos y la locura desenfrenada. A pesar de resistirse con todas sus fuerzas, era inútil contra la furia irracional y posesiva que los había consumido a todos como una colmena infernal sedienta de venganza inexplicable. Finalmente lograron abatirlo entre todos dejando solo silencio podrido e irreconciliables demonios internos clamando iracundos desde lo profundo del alma perturbada. La habitación en la que se encontraban los 4 sobrevivientes quedó sumida en un silencio tenso y pesado después de la violenta confrontación que acababa de ocurrir. Sara, Tomás, Julia y Roberto. A pesar de sentir un atisbo de alivio por haber eliminado al supuesto doppelganger, una sensación enfermiza comenzó a apoderarse de ellos, como si hubieran cruzado una línea irreversible y despiadada. Miraron a su alrededor con un sentimiento mezclado de miedo, arrepentimiento y culpa. El sabor metálico del remordimiento les quemaba las gargantas mientras intentaban convencerse a sí mismos de que habían hecho lo correcto para asegurar su propia supervivencia. La esperanza latía con fuerza en sus pechos cuando imaginaban el momento inminente en el que la puerta se abriría y serían liberados finalmente de aquel tormento indescriptible. La idea de estar tan cerca del escape les insuflaba ánimos renovados, brindándoles un destello pasajero de felicidad efímera. Cada uno se decía a sí mismo: «Era Lucas, descubrimos al doppelganger». Sin embargo, justo cuando el optimismo empezaba a brotar tímidamente entre ellos, las luces se apagaron súbitamente una vez más.
El terror descendió sobre ellos como una sombra espesa y oscura, ahogando cualquier pensamiento positivo que hubiera quedado. Esta vez, los sonidos que resonaron en la negrura eran más horrorosos e intensos. Los gritos desgarradores perforaban el aire enrarecido mientras sonidos metálicos retumbaban por toda la habitación como si alguien estuviera siendo lanzado brutalmente contra las paredes o arrastrado por el piso con violencia inhumana. El miedo se esparció como una plaga entre los supervivientes mientras luchaban por mantener su cordura intacta ante aquella manifestación escabrosa y visceral del horror desconocido. Cada uno experimentó terrores individuales e indescriptibles mientras intentaban encontrar alguna explicación lógica para lo inexplicable. En medio del caos ensordecedor y angustiante, comprendieron con claridad escalofriante, no habían matado al doppelganger. Algo mucho más maligno e indomable acechaba entre las sombras esperando alimentarse del miedo puro que brotaba desde lo más profundo de sus mentes aterradas. Aterrados, los sobrevivientes tuvieron cuando las luces se encendieron y se encontraron con una escena macabra. La habitación estaba salpicada de sangre y restos humanos esparcidos por doquier, creando un cuadro dantesco que helaba la sangre en sus venas y les hacía cuestionar su propia cordura. Entre los fragmentos destrozados de carne y hueso, reconocieron horrorizados a la víctima que habían eliminado previamente. Era Sara quien está tendida en el suelo ensangrentada, su cuerpo mutilado evidenciaba el brutal destino que había sufrido a manos de aquello que ahora los acechaba desde las sombras. Notaron un pequeño movimiento, pues Sara agonizante todavía estaba viva, corrieron para auxiliarla, Tomás la agarró entre sus brazos, pidiéndole que resistiera. Sara intentando hablar mientras tosia, intentaba decir algo, el doppelganger, es. Pero eso fue lo único que pudo decir ya que su vida terminó. El horror se reflejaba en los ojos de los sobrevivientes mientras comenzaban a recordar flashes borrosos e inquietantes sobre cómo habían llegado hasta allí. Cada uno experimentó recuerdos fragmentados y perturbadores que se entrelazaban entre sí como las hebras retorcidas de una pesadilla colectiva. Uno recordó haber caminado por una calle desierta y oscura, con solo el tintineo lejano de faroles solitarios como compañía en aquella noche sin estrellas. Las sombras parecían cobrar vida propia, susurrando secretos oscuros al oído del intrépido paseante que avanzaba sin sospechar lo que le esperaba al final del camino. Otro recordó el eco ominoso de sus propios pasos resonando en medio del silencio opresivo mientras doblaba una esquina desconocida, presintiendo un peligro latente acechándolo desde las sombras más profundas. Cada paso lo acercaba más hacia un destino incierto e insondable donde la luz apenas podía penetrar. El tercero revivió el frío escalofrío que descendió por su espalda cuando cruzó un umbral invisible entre la realidad conocida y un abismo tenebroso lleno de promesas rotas. En aquel momento fugaz antes del olvido impuesto por el terror, pudo vislumbrar figuras difusas moviéndose en las sombras periféricas con intenciones desconocidas pero definitivamente malévolas. Todos compartieron ese último recuerdo común, haber sido arrastrados inexorablemente hacia aquel lugar maldito donde ahora enfrentaban horrores indescriptibles. La calle vacía y oscura fue el hilo conductor siniestro que tejió sus destinos juntos en una maraña retorcida de fatalidad inexplicable. A medida que se acercaba la hora fatídica, las luces parpadeantes sembraban aún más temor en los corazones de los tres sobrevivientes, Tomás, Julia y Roberto. Con el pulso acelerado y los sentidos alerta, decidieron unir fuerzas para enfrentar lo que fuera que acechaba en la oscuridad de aquella habitación macabra. Con manos temblorosas, pactaron formar un círculo defensivo entre ellos, prometiendo mutuamente protegerse a toda costa. En un acto desesperado por aumentar sus posibilidades de supervivencia, acordaron colocarse uno detrás del otro, preparados para hacer frente a cualquier amenaza desde distintos ángulos. Cuando el reloj marcó la hora señalada y las luces se apagaron repentinamente como si las sombras mismas hubieran cobrado vida propia en aquella morada maldita,
Una fuerza invisible pareció emerger y los tres fueron violentamente separados por una fuerza desconocida que les arrojó a rincones opuestos de la habitación llena de horrores pasados y presentes. Desde su esquina oscura donde había caído abruptamente, Julia alcanzó a escuchar la voz siniestra susurrándole al oído desde las sombras: «Acércate al centro». Paralizada por el miedo pero armada con determinación férrea, se preparó para enfrentar lo desconocido mientras Roberto y Thomas adoptaban posturas defensivas en otros extremos del macabro escenario. De repente, rompiendo el silencio sepulcral que envolvía la estancia como un manto mortuorio, un llanto angustiado rasgó el aire viciado. El lamento lastimero resonó por cada rincón de la habitación como si fuera parte integral de aquellos muros testigos mudos de tantas tragedias pasadas. La voz masculina sollozante cortaba el alma con desgarradora desolación mientras imploraba auxilio en medio de sufrimientos indescriptibles. Un escalofrío helado recorrió la espina dorsal de Thomas, quien vislumbró horrorizado cómo las luces titilaban débilmente antes de iluminar nuevamente el oscuro entorno con crudeza perturbadora. Y allí estaba él, una figura pálida y demacrada arrastrándose penosamente sobre charcos oscuros que reflejaban destellos carmesí del terror encarnado, pues esta vez la víctima era Roberto. En medio de la oscuridad interrumpida por las luces parpadeantes, los dos sobrevivientes miraron el nuevo cuerpo mutilado con horror, pero eso solo duró poco, pues Tomás y Julia se empezaron a mirar fijamente con cautela. Sus miradas se encuentran en un silencio cargado de tensión y desconfianza. Allí estaba claro para cada uno: el doppelganger era la otra persona. En un arrebato, Tomás se lanza contra Julia sujetándola del cuello, apretándola cada vez más fuerte. Allí Julia tiene un flashback de cuando al despertar en esa habitación recogió con cautela un pequeño ladrillo que estaba en el piso y lo escondió entre su ropa. La chica dispuesta a usarlo como arma. En un rápido movimiento, golpea a Tomás en la cabeza con fuerza desmedida que resuena en toda el área. Un rugido gutural escapa de él mientras cae al suelo, aturdido y desorientado. La chica no duda ni titubea, levanta nuevamente el ladrillo sobre su cabeza para ejecutar otro golpe contra su rival caído. Cada impacto es visceral e incontrolable, una frenética sinfonía de brutalidad impulsada por el miedo y la confusión reinantes. Los sonidos sordos del impacto del ladrillo contra la carne invaden el espacio ominoso hasta que finalmente cesan. El cuerpo Thomas yace inerte bajo ella mientras los latidos rápidos e irracionales de su corazón acompañan cada respiración agitada. El ladrillo manchado del rojo oscuro descansa pesadamente en sus manos temblorosas. El silencio pesado envuelve ahora el lugar antes tumultuoso, solo interrumpido por los sollozos ahogados que escapan de sus labios ante lo que ha ocurrido entre ambos prisioneros bajo la luz agonizante que les ilumina desde arriba. De pronto se abre la puerta, la chica, finalmente libre de la pesadilla que ha vivido, camina con paso tambaleante por el pasillo iluminado débilmente. Su rostro refleja una mezcla de alivio y agotamiento por todo lo que ha pasado. Sin embargo, su felicidad se desvanece rápidamente al notar un cuerpo inerte en el suelo a lo lejos en ese pasillo. Con cada paso más cerca del cadáver, un escalofrío recorre su espalda y una sensación de pavor la invade. Al acercarse lo suficiente para ver claramente, las facciones reconocibles del cuerpo le causan un estremecimiento paralizante, pues el cuerpo en el piso era ella misma. Un frenesí mental engulle su ser mientras observa el cuerpo tendido en el suelo. En un instante, recuerdos perturbadores y siniestros acuden a ella sin piedad. Imágenes sangrientas y violentas invaden su mente, cada asesinato cometido durante aquel fatídico encierro resurge en vívida claridad. La figura de la chica comienza a distorsionarse ante sus ojos perplejos y horrorizados. Su piel palidece hasta adquirir tonos mortecinos, sus extremidades se alargan deformándose amenazadoramente, pero es en la ausencia total de rasgos faciales donde reside verdaderamente el terror.
Una boca ancha e imposible se abre lentamente en lugar de donde debería haber estado un rostro humano. Dientes afilados como dagas relucen ominosamente en la penumbra del pasillo como heraldos de una atrocidad indescriptible. Al finalizar la grotesca transformación, esa presencia aberrante emite con voz sibilina y lúgubre las palabras más temidas: yo soy el doppelganger. La realidad vacila ante este monstruoso ser que ahora ocupa el espacio donde antes estaba ella misma, un eco retorcido de lo que alguna vez fue una joven mujer inocente ahora perdida para siempre en las sombras retorcidas de su propia creación macabra.